del Día de la Madre. Es uno de los temas que hoy queremos tocar con cada uno de ustedes. Si bien es cierto, en la ciudad de Lima, el tumulto, el tráfico, el día de hoy, el día de mañana es abrumador. La gente anda en negocios, está pero demasiado alborotada por estas fechas, ya que el día de mañana es el segundo domingo de mayo, ¿verdad? Festejado en Latinoamérica como el Día de la Madre. Pero la Biblia nos habla también de esto, y la historia remonta también su origen. Por ejemplo, yo quiero leer aquí un documento. Permítanme leer este documento y escuchen lo que dice este documento. El Día de las Madres, un homenaje con raíces antiguas y significado moderno. Pero pongan atención lo que voy a leer. La celebración de la maternidad tiene origen que se remonta a las civilizaciones antiguas. En Grecia se realizaban las festividades dedicadas a Rea, madre de la diosa, madre de las diosas principales del Olimpo. Por su parte, los romanos rendían culto a Cílebes, diosa vinculada con la fertilidad y la tierra. Ahora pongan atención. Estas ceremonias solían coincidir con la primavera, enmarcando la maternidad dentro de los ciclos naturales y agrícolas. La celebración del Día de la Madre surgió, les voy a decir, principalmente en la antigüedad, no a todas las madres, sino que fechas específicas a las madres de las divinidades. En estos casos, al dios Zeus tenía su madre y la celebraban cultos en la antigüedad. O sea, surgió no en una celebración total de las madres, sino que en primordial a las madres de los dioses de la antigua Grecia, de la antigua Roma. Quiero leer otro punto, otra imagen, pongan atención. Dice: el origen del Día de las Madres se remonta a la antigua Grecia, donde se celebraban fiestas en honor a Rea, la madre de los dioses, Zeus, Poseidón y Hades. Los romanos también celebraban una fiesta similar llamada Hilaria, en honor a Cibeles, la diosa de la fertilidad. Ahora, escuchen esta parte que es interesante. En la Edad Media, la Iglesia Católica Romana adoptó esta tradición y la transformó en la celebración de la Virgen María, la Madre de Jesús. La fiesta se celebra el 8 de septiembre, el día de la Natividad de María. Ahora pongan atención. Les estoy contando que antiguamente se celebraban a las madres de los dioses, ¿verdad? En Roma, en Grecia, Hades, que era un dios de los griegos, a la madre de ellos se les celebraba un día y una fecha especial. La Iglesia Católica en la Edad Media tomó y dijo: nosotros también tenemos la madre ¿de quién? De Dios. La teología católica dice que María es madre de Dios. ¿Y quién es la madre de Dios en este caso en el cristianismo? Dijeron la Virgen María. El 8 de septiembre se comenzó a celebrar el día no de las madres, sino de la madre. ¿En honor a quién? A la Virgen María. O sea, la práctica de Grecia y la práctica de Roma, que celebraban el día de la madre de los dioses, ahora se incluye dentro de la iglesia y se adopta esta misma tradición, esta celebración. Ahora, yo quiero decirles que Jesucristo, que nació de la Virgen María, es preexistente, o sea, Él ha existido desde la eternidad. María no puede ser madre de Dios. María es madre de Jesús.
del verbo hecho carne. Por lo menos en eso es lo que nosotros sabemos. Si bien es cierto, celebrarle el día de la Natividad a la Virgen María no fue simplemente eso, sino que se convirtió en un día donde la gente, más que venerar, se volvió un día de idolatría hacia la Virgen María. Y ustedes saben que nosotros honramos a Dios, adoramos a Dios. Más allá de eso, no le damos culto a otra cosa que no sea que Dios. Casi las mismas prácticas de cómo los paganos hacían con las madres de sus divinidades fue lo que la Iglesia Católica realizó, en este caso con María, la madre de Jesucristo. Pero permítanme leer una tercera imagen antes de escalar al tema que hoy estamos dando. A finales del siglo XIX, dos mujeres estadounidenses, una llamada Julia Ward o Owe y Anna Jarvis, comenzaron a trabajar para establecer un día para honrar a las madres. Ya no a una, sino a ¿cuántas? A todas. Ahora pongan atención. En Estados Unidos, Owe escribió un llamamiento a las madres en el año 1870, en el que pedía un día de paz y de unidad entre las madres del mundo. Jarvis, por su parte, organizó un día de las madres en el año 1907 en memoria de su propia madre, Ana Reves. En 1914, el presidente Lord Wilson proclamó el Día de las Madres como una fiesta nacional en Estados Unidos que se celebraría el segundo domingo de mayo. Desde entonces, la celebración se ha extendido a muchos otros países del mundo. Ahora, la celebración de las madres, ya no de las divinidades o de las madres supuestamente de las divinidades, se empezó a celebrar ¿dónde? En Estados Unidos de Norteamérica, haciendo hincapié por dos mujeres que querían hacer un día de paz entre las madres. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. La fiesta del Día de las Madres, que se ha singularizado, se ha hecho de un día donde muchas personas exaltan tanto al día que el resto del año se queda desconectado absolutamente. El problema no es que tengamos que recordar a nuestras madres en un día. El problema está que radica en que el recordar o el tener o el valorar o el regalar o el ver a una madre tiene que ver más allá de solamente una celebración del segundo domingo de mayo. ¿Estoy entrando con ustedes? Ahora, yo quiero que ustedes entiendan qué es en la Biblia el Día de la Madre, cuándo se debe celebrar y cómo se debe celebrar. Este es el verdadero Día de la Madre que la Biblia nos va a hablar también. Primeramente, yo quiero que ustedes vayan conmigo a uno de los mandamientos que Dios estableció y que escribió con su propio dedo. Recordemos que Dios escribió 10 mandamientos él mismo, y dentro de esos 10 mandamientos Dios le dio a Moisés ya escrito. Recordemos que Moisés también recibió otras leyes donde oralmente las escuchó y él las escribió, pero dentro de la ley que fue escrita en piedra, eso no lo escribió Moisés, sino que Dios mismo con su dedo acuñó y se lo dio a Moisés, y Moisés recibió en 2 tablas de piedra 10 mandamientos tallados allí. Y yo voy hoy a leer el 5.º mandamiento de la Biblia, que
estaba tallado en piedra. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Dice el verso 12 así. Lo leo, hermanos, pongan atención. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cómo dice? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué dice? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Levanten la mano, ¿cuántos tienen madres que aún viven? A ver, muy bien, la mayoría, ¿verdad? Que son jóvenes ustedes. ¿Cuántos tienen padres aún vivos? Papá, padre. Muy pocos. El texto indica: honra a quién, a tu padre y a tu madre. No solamente a tu padre, sino también a quién. Ustedes han visto lo que se celebra el segundo domingo de mayo. El segundo domingo de mayo, por lo menos en Perú, es una gran celebración. Las familias se reúnen bastante, hace un tumulto fuerte. Los colegios, actividades demasiado. ¿Sí o no? Y para el Día del Padre, un aguadito le dan. Se nota la diferencia, ¿no? Parece que la mayoría se inclina al Día de la Madre y al Día del Padre. Ahora, no estoy hoy resaltando los días de celebración en el calendario gregoriano, sino que estoy poniendo a la altura de la honradez del Padre a la honradez de ¿qué? De la Madre. Y es un mandamiento que tiene una promesa allí. Y la promesa dice: para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, si bien es cierto, nosotros nacemos y siempre andamos buscando inmortalidad. ¿Cuántos quieren vivir muchos años en la tierra? Siempre andamos buscando secretos de cómo tener una vida más larga. ¿Sí o no? Y andan buscando productos para tomar. Uno dice: no, yo creo que para vivir más largo es ser vegetariano. Otro dice: no, es ser vegano, ser higienista, comer sano. Mucha gente va a buscar cómo ser más prolongado. Pero créanme que aunque eso es bueno y está bien hacerlo, si en su conciencia ustedes quieren hacerlo así, está bien. Comer sano, dormir bien, cero carne, todo lo demás, sí. Pero ¿qué hay si a pesar que hago todo eso, no me inclino al mandamiento que realmente tiene que ver con promesa? ¿De qué me serviría a mí cuidarme muy bien cuando no estoy cumpliendo el honrar a mi padre y a mi madre? Y hay una promesa allí que dice: para que tus días, ¿qué cosa? Sean prolongados. Esto es mejor que Herbalife, mejor que ser vegano probablemente. El honrar al padre y a la madre. ¿De qué me valdría ir al gimnasio, correr 9 remedios naturales, 7, 8, los que vengan, pero cuando mis padres o mis madres no están siendo honrados, sino que un día tengo que esperar el segundo domingo de mayo y nos reunimos con la mamá para hacerle un regalo o una cena, un almuerzo, no sé, pero nada más que eso, nada más que aquello. Ahora, no hay una fecha especial de la celebración del Día de la Madre en la Biblia. Hay 365 días donde uno debe honrar a ¿quién? Al padre o a la madre. Esa idea de que hay un día para celebración mundial, vemos ya dónde está su origen. Pero más allá de eso, el valorar a los padres tiene una promesa que te va a ir bien en tu vida personal, para que van a ser prolongados tus días. Ya tienen el secreto para no envejecer. Ahora noten lo que dice el libro de Deuteronomios, el capítulo 5. Deuteronomios, el capítulo 5, dice así el verso
16. Permítanme leerlo, por favor, en esta mañana. Dice así: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. Y oiga bien, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Ustedes creen que Cristo clavó este mandamiento? ¿Ustedes creen que Cristo clavó esta promesa? Que mucha gente que dice, es que estos 10 mandamientos fueron para Israel. Si fueron para Israel, entonces yo no creo que ellos digan, hay que deshonrar a los padres ahora, porque solo los israelitas son los que honran y deben honrar, y es por eso que para nosotros no aplica esto. Sería una locura. Ahora, Deuteronomios amplía lo que dijo Éxodo. Suma una cosa importante que no fue dicho en Éxodo. Dice en Éxodo: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Pero aquí en Deuteronomios hay un punto más. No solo para que tus días sean largos, sino para que te vaya bien. ¿Dónde? También en la tierra. Esto incluye una bendición que Dios tiene para los hijos que honran a sus padres el segundo domingo de mayo, ¿verdad? No, más allá de una fecha o de una celebración. Ese domingo, segundo domingo de mayo, que mucha gente alista, sí, debería ser sobre cada día, sobre padre o sobre quién. O sobre, hay muchos hijos que visitan el segundo domingo de mayo a sus madres en los asilos, y los otros días no sabemos qué puede pasar. Ahora, el texto es fuerte porque el texto dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué cosa es honrar? Es la primera pregunta que tenemos que talar en nuestra mente. ¿Qué es honrar? Honrar tiene varias cosas. Escuchen: respetar, 1; obedecer, 2; ser agradecido, 3; y lo más importante, cuidar de los padres. Vamos a ver punto por punto. Primero vamos a ver respetar, tratar a los padres con cortesía, paciencia y consideración. Yo quiero leer con ustedes el libro de Levítico, el capítulo 20. Dice así el verso número 9. Levítico 20:9 dice así: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Wow, ¿alguien leyó alguna vez este verso? ¿Cómo está diciendo aquí? Déjenme decir que Dios, cuando estableció los mandamientos, Él estableció un mandamiento tremendo y dijo: no pueden maldecir a su padre ni a su madre. El hombre no puede maldecir. Cuando dice allí el hombre, se está refiriendo a la humanidad, no específicamente al hombre genéticamente hablando del sexo masculino, sino está abarcando la humanidad. Todo aquel que tiene padre y todo aquel que tiene madre, el texto los manda a respetar. Y respetar es no tener con el padre o la madre alguna palabra que maldiga a él directamente. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, tendríamos que ser apedreados, muertos, si de nuestra boca saliese palabra de maldición o insulto. ¿Para quién? ¿Para el padre o para la madre? Yo les hago una pregunta a ustedes y no me contesten. ¿Alguna vez maldijeron a sus padres? ¿Insultaron a sus padres?
a su padre o a su madre insultaron. Probablemente no en su boca, probablemente en su corazón. Yo no sé. Pero recordemos una cosa interesante. Dios dijo que una persona que comete adulterio debía de morir. Y Dios ordenó que una persona que maldijere a su padre o a su madre también debería sufrir, ¿qué cosa? La misma consecuencia. A veces dentro de la iglesia podemos decir: nosotros estamos libres de pecado y libres de adulterio, pero podemos estar con el mismo pecado de altura, que es enemistado con los padres, enemistado con las madres. Y esto a veces suele suceder dentro de la iglesia. En los primeros años, cuando estábamos practicando para el campo pastoral, visité una ciudad donde esa ciudad, hermanos, vivía en el primer piso, vivía una hermana evangélica hasta los tuétanos, hasta los huesos eran evangélicos. Cada cabello que tenía era evangélico, evangélico pentecostal fuerte. ¿Sí? Era de las hermanas que en los cultos no podía salir sin que el Espíritu Santo le toque. ¿Sí? Y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo probablemente al Espíritu Santo genuino, sino a la chiripiorca que a veces cae y que a veces la gente, si no le da la chiripiorca, no está tranquilo. Hay mucha gente que le da la chiripiorca y en el culto están ahí temblando. Y esa hermana no podía salir sin que la chiripiorca le dé un culto y una vigilia. Pero ¿saben qué? Esa hermana no se hablaba con su madre, que vivía en el segundo piso de su misma casa. Eran enemigos. Para lavar la ropa, ambas, la madre y la hija, tenían que lavar en un solo caño que estaba en la parte de atrás del terreno. Y a veces se encontraban ambas y no podían verse, no podían estar la una con la otra, no compartían nada. Mamá e hija en la misma casa, muerte, viéndose a muerte. Y una era cristiana y la otra no conocía al Señor, pero decía: ¿para qué para qué la iglesia? ¿Para qué? Para ser como mi mamá, evangélica, y el Espíritu Santo supuestamente le da en la iglesia, pero no nos habla, no nos dirige la palabra. Conflictos personales, uno no sabe ni por qué. Pero hay gente que tiene resentimiento por su padre o por su madre, o no sé por qué. Yo no sé cuál ha sido el problema que generó, yo no sé cuál es el detalle, pero probablemente puede haber ciertas discusiones en familia, probablemente puede haber ciertos deslices en la familia, siempre pasa ciertos problemas, pero no es como para volvernos enemigos. La Biblia dice, por lo menos a los cristianos dice: antes de que el sol se oculte, ¿qué cosa? Que no se ponga el sol sin que primero hayan reconciliado su vida. O sea, los cristianos deberíamos buscar esa reconciliación cada día. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, quiero que piensen en un momento en su papá y en su mamá. Como dicen en mi pueblo, en tu papá y en tu mamá. Piensa un momento, ¿cómo está tu relación con ellos hoy? Dichoso aquel que papá y mamá ha partido. En este caso, dichoso, porque hay mucha gente infeliz que tiene a su papá y a su mamá vivo, pero no valora con el respeto. Y es que somos hijos probablemente no de acorde como la Biblia dice. Pero por eso la educación en cuanto a la Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo que la escritura es para instruir, para corregir, para redarguir, ¿sí?
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Amén. Si nosotros buscamos en estos 10 mandamientos, estos 10 mandamientos tienen el mismo valor todos. Y a veces nosotros resaltamos unos más que los otros, ¿sí? Y no, nada que ver. Así como uno quiere honrar a Dios bien en no robar, en no matar, en no cometer adulterio, en querer guardar Shabbat, y por eso uno pelea y debate. Pero estos mandamientos que están allí, créanme que tienen la misma altura de pecado, tienen la misma altura de profanación, porque como le pasaba al adúltero, le pasaba también al que a su padre o a su madre faltaba el respeto. El respeto es honrar. Yo les dije que honrar al padre y a la madre incluye lo primero que el respeto. Y el respeto es saber valorarlos, no pelear y tener conflicto con ellos. Y esto no debe suceder solo el segundo domingo de mayo, cuando uno se levanta y dice: bueno, hoy tengo que visitar a mi mamá, le voy a dar un abrazo y un regalo, y el próximo abrazo y el próximo regalo y el próximo almuerzo celebrado para ella sea el próximo año, porque es el segundo domingo de mayo. Y durante todo el año somos hijos ingratos que probablemente no estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice o con lo que la Biblia así ha otorgado o nos ha dado esa facilidad de poder hacerlo. Estudien conmigo el libro de Éxodo, el capítulo 21. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el capítulo 21 dice así, o sea, un capítulo después de Éxodo 20, de los 10 mandamientos, un capítulo más adelante, el 21, dice así el verso 15. Éxodo 21, 15, lo leo. El que hiere a su padre o a su madre morirá. ¿Cómo dice? El que hiere a su padre o a su madre morirá. ¿Quién quiere morir, hermano? Nadie. Nadie. No debemos morir. El hombre no quiere morir. Pero este herir en el Antiguo Testamento iba con un herir literal. Si alguien golpeaba o puñeteaba o le daba con algo, sea al padre o a la madre, y hería en su cuerpo físico, hermano, instantáneamente moría. Dios lo había decretado así. O sea, en primer lugar, no podías maldecir a tu padre o a tu madre, porque solamente con tu boca maldecir, insultar, hablar cosas contra tu padre que destruyan su integridad física o su integridad emocional, estaban condenados por la Biblia. O sea, el primer verso que leímos estaba diciendo que no puedes herir de una manera verbal, porque era muerte. Y el otro texto está diciendo que no puedes herir de una manera que física, agresiva, agredir, literal. En conclusión, el Antiguo Testamento te llevaba a la muerte instantánea si herías a tu padre en lo emocional o en lo literal, en la agresión física. Había muerte para la agresión verbal y para la agresión ¿qué? Física. Ahora mi pregunta es: ¿ustedes creen que estos mandamientos de honrar al padre y a la madre han caducado? Por lo tanto, no. De tal manera que aunque hoy no muramos instantáneamente, el insultar a los padres o el agredirlos físicamente, la muerte y la condenación serán parte de nuestro fin y pondrán fin a nuestra existencia. Significa, pastor, entonces que hoy en día, hoy mismo está vigente que debo honrar a mi padre. Sí, pero la palabra honrar a mi padre no es honrar a mi padre, es no insultarlo, no herir emocionalmente con mi boca y no agredir con mis manos también, que sería peor. Y aunque a veces
una madre quisiera recibir un palo en las costillas, que a lo mejor se le pase el dolor, que un hijo penetre con su boca y en su corazón una estocada fatal, el cual quede plasmado así. El Día de las Madres no es hacerle una comida y no es darle un regalo. El Día de las Madres es respetar a la madre todos los días de nuestra vida, el cual Dios colocó el Día de las Madres como un algo vigente todos los 365 días del año. No hay una celebración del Día de la Madre único. Eso de la celebración del Día de la Madre es único, en el cual se hacen presentes a las madres. Fue instituido en el siglo XIX, a principios del siglo XX, y se celebra hoy. Pero más allá de esa celebración, el mundo y la gente no ha entendido que la celebración del Día de la Madre es con respeto diario y todos los días. Antes de hablar contra el Padre y antes de alzarnos con nuestra voz contra ellos, primero entendamos que hay un mandamiento vigente que no tiene descanso y que no solo es aplicable el segundo domingo de mayo, es aplicable todos los días de nuestra vida. Pastor, entonces quiere decir que si yo guardo muy bien el sábado, que si yo guardo muy bien el no matar, el no robar, no tengo ídolos, no tengo nada, pero estoy enemistado con mi padre y mi madre, me pierdo. Te pierdes igual, porque es un mandamiento que va a la altura de la muerte. Por lo tanto, es grave que como cristianos nosotros podamos decir: es que yo soy el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es aquel que guarda los mandamientos de Dios. ¿Qué mandamiento de Dios me hablas si papá y mamá no se hablan contigo hace mucho tiempo? ¿De qué pueblo de Dios me hablas si guardamos ciertos mandamientos y ciertos no? ¿De qué mandamiento nos vamos a hablar si hay gente que estafa y roba a sus propios padres inocentes, que ya son ingenuos y no saben manejar muy bien cosas? Hay hijos que sacan firmas falsificadas, abusan de la ignorancia de los padres, que no saben ni manejar ni la tecnología, ¿sí? Y hacen cosas perversas. ¿Qué hijos hay que a sus padres los engañan y los mienten? Entonces, nada de esto, nada de lo que estoy diciendo tendría sentido un segundo domingo de mayo, cuando todos los días o los días posteriores uno engaña, miente, insulta, arrebata y va en contra de sus propios padres. No tiene sentido hacerle una comida o darle un regalo o darle un abrazo hipócrita. Simplemente es algo que estamos nosotros llevando en una práctica y una costumbre de gente ajena que nos colocó en la mente un regalo, una comida, un abrazo, un beso, una celebración, una canción, un poema en el colegio, en la escuela, en la universidad, cuando todo lo demás es una simple hipocresía, porque todos los días que vienen uno ni se acuerda y en todo lo contrario y haciendo y respetando a sus padres, el cual Dios los ha establecido para no haya un día de celebración. Todos los días, mientras ellos vivan y respiren, uno debe brindarle el respeto. Amén. Punto 2: obediencia. No solamente respeto, es también ¿qué? Obediencia. Efesios el capítulo 6, abre tu Biblia conmigo y dice así. Vamos al libro de Efesios, el capítulo 6. Queremos leer este pasaje que es muy importante. Efesios, el capítulo 6, dice así el verso 1 al verso 3. Vamos a leerlo recorrido. Pongan atención, dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque, ¿qué dice? Porque esto es justo. Ahora, pongan atención: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De hecho, Pablo está no más haciendo que sacando una copia de lo que se escribió en Éxodo 20 y en Deuteronomio y le está plasmando. Pero el verso 1, él dice: hijos, obedeced en el Señor. ¿A quién?
a vuestros padres. Y cuando dice obedeced al Señor a vuestros padres, está enmarcando a ambos. O sea, aparte de darle un respeto, la obediencia es parte del mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Ahora, lo que la mayoría de hijos que viven con sus padres, uno de los primeros mandamientos a entender el día de hoy es obedecer. ¿Qué cosa es? Obedecer. Ahora, quiero abrir un paréntesis y decirles lo siguiente. Los que han salido de sus casas, hombre o mujer, escuchen bien, hombre o mujer que han salido de sus casas y ahora son pareja, han tomado se han casado, por así decirlo, estuvieron viviendo con sus padres, sea el hombre o sea la mujer, y un día se casaron y se unieron a su marido, y ahora ellos han formado una nueva familia, ¿verdad? Lo que tienen que saber, primeramente, es que lo que está en primer lugar allí, escuchen bien, es tu esposo o tu esposa. El día que un hombre se casa, ¿quién está en primer lugar? Hablando del marco familiar, la mujer. ¿Sí? Punto 2. ¿Quién está en primer lugar para el hombre? La esposa. ¿Y quién está en primer lugar para la mujer? El esposo. Dios lo ordenó así. Y que no me vengan esos comentarios después, como la mucha gente hace. Cuida más ve más por tu mamá, que mujeres hay muchísimas, madres solo hay una. Ve más a tu marido, ¿sí? No, que a tu padre. Perdón, ve más a tu padre que a tu marido, porque padres es único y maridos puede haber cantidad. Eso es antibíblico. La Biblia menciona que cuando el hombre dejará, ¿a quién? A su padre y a su madre, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. Eso indica bíblicamente que cuando el hombre o la mujer es casado, en primer lugar no son los hijos, ni siquiera la mamá, es el marido y la mujer. Pero eso no indica que las personas también tengan problemas por sus padres. No, porque al final honrar a los padres y obedecer a los padres es un mandamiento vigente, que a pesar que uno esté casado y uno tenga su esposo, no puede dejar de lado, ¿qué cosa? También ese detalle, sobre todo cuando los padres llegan el momento ya a depender de los hijos, porque cuando se les va a ir la fuerza un día van a depender extremadamente de sus hijos, como fue al principio. Los hijos primero dependieron de sus padres desde abajo, los bañaron, los cambiaron, y esto es al final de la misma manera, los hijos haciendo el papel. Quiero aclarar simplemente esta parte. ¿Por qué razón? Porque hay mujeres que dicen: mi mamá está primero. No, tu mamá no está primero, tu marido está primero. Y hay hombres que dicen: mi mamá es primero. No, tu mamá no es primero, tu mujer es primero. Y después de eso, esto no abroga, no omite, no borra el mandamiento de honrar ¿a quién? A los padres. Se tiene que honrar a los padres, se tiene que obedecer, sí, pero bajo el marco como Dios lo ha establecido, de esa manera, sin violar ninguno de los principios que Dios lo estableció. Que hay mujeres que van abandonando todo, dicen: no, mi mamá es lo primero, mi papá es lo primero. No, nada de eso. Primero está la familia, el que te hiciste una sola carne, y luego se puede atender también el otro lado. ¿Estamos claros aquí? Cada cosa como es de la manera bíblica. Ahora, yo quiero decirles también que otro punto principal que el Señor nos manda es, aparte de honrar, que es respeto, aparte de obediencia, según lo estamos leyendo ahora, la Biblia nos habla también de gratitud. ¿Y qué es la gratitud? La gratitud es
cuando una persona es agradecida. ¿Con quién? Con sus padres. ¿Y quién, hermano mío, no puede ser agradecido con el padre o con la madre? A veces esto no lo entendemos cuando somos adolescentes. La manera de cómo entender lo agradecido que uno tiene que ser es cuando se convierte en ser padre o en ser madre. Van a entender recién lo difícil que es, ¿qué cosa? Criar un hijo desde cero, desde que nace. O sea, todos hemos pasado esa etapa. ¿Cuántas madres son aquí? ¿Cuántas madres hay acá? Muchas madres. ¿Es fácil criar un hijo? Sobre todo cuando tienes tu primer hijo. La preocupación que surge si se enferma a la medianoche, si tiene 3, 4 días, una semana de nacido, y ese niño llora toda la noche y no sabes qué le pasa porque no te sabe expresar lo que está pasando, lo que está diciendo. Esas desesperaciones de las madres primerizas y todas esas noches desveladas en esa desesperación. Una madre es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos. Es protectora y puede sacar fuerzas aún más allá de lo que no tiene. A veces la gente madura demasiado bruscamente cuando se salta una etapa de pasar de media juventud a ser padre o a ser madre. Pasa más allá viola una etapa y se convierte en ser realmente responsable de lo que no fue. ¿Por amor a quién? A sus hijos. ¿Ellos acaso no se merecen una gratitud? ¿Un agradecimiento? ¿Cuántos quisieran una vez más, darían todo por ver a sus padres vivos una vez más? Quisieran que su mamá, que su papá estuvieran, aunque sea para pasar un día más. Se han comido las palabras que hubiesen querido decirlo cuando estaban allí en un ataúd. Hubiesen querido volver el tiempo atrás para poder decir a las personas, o quizás mostrarles con su vida, con su carácter, la manera como hubieran querido realizar. Pero no pueden ellos volver atrás el pasado. Ya es demasiado tarde. Y una vez que los padres fueron al más allá, por más que te lamentes o quieras decirles algo a un ataúd allí negro encajonado, no te va a escuchar. Por lo tanto, estas cosas también no son valoradas, al menos que un día veas a tu madre o a tu padre en un ataúd. Recién podrás reconocer y decir y quizás expresar cosas que a tu diario a diario no le expresas. Lo que no tenemos en común es muy valorable, y lo que tenemos en común no se valora nada. Por eso es que el oro es muy valorable, porque no lo encontramos a la vuelta de la esquina. Es muy difícil encontrarlo. Pero las piedras nadie valora, porque piedras hay por montones por donde quiera que vas y no tiene precio. ¿Sí? Piedra. ¿Quién vende una piedra? Salvo que vas a construir y necesitas un bolquete de piedra. Pero nada se va a comparar el peso de una tonelada de piedra con el peso de una tonelada de oro. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a los padres vivos, son como piedras que tú lo ves allí, que parece que no tienen valor y no sirven para nada. Pero cuando tú los pierdes, lo vas a ver a ellos como si fueran el oro, imposibles de alcanzar, imposibles de encontrar. Y es allí cuando viene, decía mi abuelo, el malaya, el ay, y decir, ¿cómo no fui con los padres, con mis padres, como realmente hubiese querido ser? Por eso Dios, para no lamentarnos de nada, Él colocó un mandamiento establecido diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Entonces se honra con respeto, con obediencia y siendo agradecidos. Muchos se sienten agradecidos por tener padre y madre. Siéntanse agradecidos y díganle a ellos personalmente, díganle, mamá, papá, yo me siento agradecido porque tú, pudiendo haberme decidido tener o no tener, maduraste a la fuerza para que yo naciese y tenga de todo. Porque tengo techo, comida, cuidado, protección y todo. Y eso a veces no se valora. Y hasta el punto en que terminamos siendo hijos ingratos, y todo un año, pero el segundo domingo de mayo, uno deja sus quehaceres, su trabajo y dice, bueno, hoy ha llegado el día de visitar a mi vieja, y va a buscar a su mamá. Y luego de ahí, el día lunes, volvemos con la misma hipocresía.
Permítame leer el último punto, por lo menos que he señalado lo que significa honrar a los padres. Cuidado. ¿Qué es? Cuidar de los padres. Noten lo que dice Proverbios capítulo 23. Uno de los reyes más sabios de Israel, el tercer rey de Israel para ser exacto, escribió un proverbio extraordinario, lleno de emoción y de emotivo para que pueda el hombre entender. Proverbios 23 dice así, el verso número 22. Proverbios 23, 22. Escucha lo que dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, ¿qué dice? No la menosprecies. El texto está diciendo, ¿necesita alguna interpretación de este texto? Necesito buscar los diccionarios bíblicos, irme al hebreo, al griego y al arameo para entender lo que está diciendo aquí. Cuando dice la Biblia, escucha a tu padre, no la menosprecies. ¿Saben que llegará el momento cuando uno tiene que cambiar los pañales a los padres? Yo les digo algo, ¿qué madre que tiene a su hijo entre sus brazos bota y deja tirado por ahí porque dice, no, ya se zurró en el pañal y ahora me voy botándolo porque es asco? Yo creo que ningún padre, ninguna madre, cuando ve a sus hijos ahí, hace eso, sino que cambia el pañal de sus hijos, lo lava, lo baña. Es así como un padre cría a sus hijos. Y esa será la etapa que los padres van a tener ahora de los hijos hacia ellos. Regresa todo. Y la Biblia aplica y dice, cuando tu madre envejeciere, cuando tu padre envejeciere, ¿qué cosa? No los menosprecies. ¿Saben qué? Yo conozco familias que se andan turnando. ¿Sí? Se andan turnando. Cuando la mamá, papá envejecen, tienen 5 hijos. Dicen, este mes lo va a tener fulano de tal, ese otro mes sutano y otro mes mengano. Y he visto hijos desesperados que cumple el plazo para que ese padre vaya y esa madre se vayan de su casa porque no hay espacio para nada. Uno tiene su hogar, piensa y dice así, voy a construir una casa. Mi casa tiene el cuarto para mi hijo, para mi hija, para mi esposa, tiene la sala, tiene la cocina, tiene la cochera para el carro, pero nunca pensó probablemente de que haya un lugar donde la madre o el padre puede un día llegar. No, porque todo está completo. Pareciera que la vida nos enseñó a que el carro tenga un lugar, pero la mamá y el papá no pensamos en eso, porque pensamos que a lo mejor ellos van a morir de un infarto, o probablemente pensamos que ellos serán mejores atendidos en un asilo donde hay gente que no cuidó y gente que no te cambió y que no te alimentó y no creció, va a ver los últimos días. Hay mucha gente que se ha quedado con la heredad de sus padres y han llevado a sus padres a asilos donde han quedado ellos allí. ¿Tienen un buen patrimonio? Sí lo tienen. ¿Podrían ellos darle una mejor vida? Podrían, pero no, es mejor deshacerse del viejo, deshacerse de la vieja y llevarlos allá para que no tenga un mal aspecto dentro de la casa, o probablemente no sea un bulto más allá. Cuando el honrar a los padres, y el mandamiento específicamente aquí dado, es cuando tus padres envejezcan, ¿qué cosa? No los menosprecies. Y créanme decirle lo siguiente, los abuelitos, ustedes han visto los abuelitos, se vuelven como niños, hablan como niños y piensan como niños, y siempre van a preguntar lo mismo. Una persona mayor te va a contar una historia y cuando te ve de nuevo te cuenta la misma historia y de nuevo te cuenta la misma historia con la misma pasión, como si nada o nunca te hubiera contado.
Y uno dice, ¿y a este qué le pasa? Ya me contó eso. Pero son cosas que así suelen suceder. Sufren de Alzheimer. Me llamó la semana pasada un hermano de Trujillo y me dice, pastor, es muy vergonzoso y triste vivir en la casa de tus hijos cuando tú eres un objeto más dentro de ello. Y la hora de la vergüenza es sentarme a la mesa para comer un alimento que no gané y disfrutar una comida que probablemente yo no la disfruto de la manera como ellos lo disfrutan, porque sé que en el fondo yo no me gané eso. Soy una persona mantenida que no hago nada para ganarme el pan del día porque no tengo fuerzas. Lo que los hijos olvidamos es que muchos años comimos a costillas de ellos y comimos sin ganarse un solo centavo. Fue porque ellos nos dieron la provisión. Fácil hubiera sido a un padre torcer el gañote del hijo mientras grita desesperadamente, pero decidieron tenernos porque nos amaron y decidieron hacernos hombres grandes, fuertes, educarlos, darles una profesión, darles herencia. Y a pesar de eso, hay gente que recibe la alimentación de sus padres, la educación de sus padres, la herencia de sus padres, se queda inclusive con la pensión de sus padres, con el patrimonio de sus padres. ¿Y a quién le importa si a él lo mandamos a un asilo? Pues allá que se encarguen otras personas de verlo. Dios estableció un mandamiento específico de respeto, de obediencia, de gratitud y de cuidado para los padres, que en todo esto es el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que va más allá de una celebración de un día. No esperes el segundo domingo de mayo para regalarle una flor, cantarle una canción, recitarle un poema, invitarle una comida o simplemente darle un abrazo de feliz día. El segundo domingo de mayo, para nada. La celebración y el cuidado, el amor y la gratitud a los padres tienen que ser siempre, todos los días de nuestra vida. Más que un regalo, lo que ellos quieren es respeto, consideración, amor, cariño, empatía, que cada uno de nosotros podamos hacerlo mientras estamos vivos. Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, pronunció unas palabras extraordinarias como ejemplo para cada uno de nosotros como humanos. Permítanme leer el libro de Juan, San Juan, el capítulo 19. Son las palabras que Jesús expresó cuando él estaba casi agonizando. Juan 19, 26 y 27, Jesús expresó estas palabras diciendo lo siguiente: cuando vio Jesús a su madre, o sea María, y al discípulo a quien amaba, o sea Juan, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo, señalando a Juan. Después dijo al discípulo, o sea Juan: he ahí tu madre. Y escuchen bien, y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Juan recibió de Cristo algo importante. Jesucristo iba a morir. Él sabía que él iba a resucitar, pero que no se iba a quedar en la tierra, sino que iba a ascender al cielo después de 40 días de haber resucitado, dándole así el fin de su ministerio. Pero él, como un buen hijo, miró al discípulo amado, a Juan, y le dijo: Juan, te encargo, ¿a quién? A mi madre. Porque eso es lo que Jesús le dijo cuando le dijo a Juan: Juan, he ahí tu madre. Le estaba diciendo: Juan, ella se queda a tu cuidado, como tu mamá. ¿Te lo encarga quién? Jesucristo. Te lo encargo yo. ¿Y qué cosa le dijo a María? Madre, Él va a ver por ti aquí en esta tierra. O sea, aparte de todo lo que Cristo hizo, no se despidió también de este mundo,
ni para morir, ni para ascender al cielo, olvidándose de lo más preciado que había tenido en esta tierra, porque esa mujer fue la que cuidó a Jesucristo toda su niñez hasta que sea un adulto. Y hasta en la cruz estaba allí María llorando por un hijo. Y Jesús le dijo: ahí, mira a tu hijo, él va a cuidar por ti. Y al hijo le dijo: Juan, ella es tu madre. Y la Biblia dice que desde ese día Juan lo llevó al asilo, así dice, ¿verdad? No, Juan lo tuvo en su casa y la cuidó conforme a las palabras que Cristo le había dado a él. Cada madre y cada padre que tú tienes en casa, Dios te lo dio a tu cuidado. Y esta mañana el Señor te dice: hijo, hija, he ahí tu padre, he ahí tu madre. Te lo está entregando para que tú también lo cuides, y porque sepas que es un mandamiento del Señor que está vigente y latente. Dichosos por los que todavía tenemos padres vivos. ¿Sí? Y yo quiero terminar diciéndoles esta mañana a todas las personas que están aquí y a los que nos ven alrededor del mundo, me dirijo y les digo también lo siguiente: ¿cómo está la relación que tienen con sus padres? Yo no sé si se pelearon, si hace muchos años que no se hablan. No sé si el día de mañana no vas a levantar el teléfono para llamarlo, agobiado por la presión de la cultura de una celebración. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que es un mandamiento vigente. Y para que te vaya bien en la vida y aún tus días y tus años sean prolongados, Dios ha dado una promesa. Y no lo hagamos tanto por la promesa. No es que yo quiero vivir muchos años y voy a honrar a mis padres. No lo hagamos tanto por la promesa, sino hagámoslo porque es así. Es la ley de la vida así. Veía yo un video donde una perra, literalmente una perra, mientras peleaban dos tigres, la perra entraba dentro de la pelea de los tigres y los jalaba de la oreja a uno y lo llevaba a otro lado. Y el video resumía y decía: ¿por qué este tigre no matan a este perro que se mete en la pelea? ¿Y saben lo que decía el comentarista? Es porque esta perra cuidó ¿a quién? Al tigre mientras ellos eran pequeños. Y ellos no lo ven como una comida, lo ven como a su madre. Y por más que exista allí un conflicto entre hermanos y ella entra y desune y eso, por más animales grandes y unos felinos que con un solo bocado comerían a ese perro, respetan y tienen ¿qué cosa? Ese cuidado por su madre. Si la naturaleza misma nos enseñó eso, si los propios animales cuidan a sus hijos y los hijos a sus madres, ¿cuánto más nosotros que tenemos los 5 sentidos latentes, brillantes, tendríamos esto? Pero aunque les parezca mentira, entre la naturaleza animal, el hombre es el más animal porque tiene a sus padres a veces en vidas deplorables. Hay noticias que salen donde los mismos hijos matan a sus padres por ambición y tienen a veces en lugares donde sería mejor que viva un animal ahí que una persona. No los alimentan, no los cuidan, no los dan tratamiento, no, se olvidaron para siempre. Los días como hoy no se tratan de celebrar un día, sino por lo menos de saber que Dios nos ha pedido más que un día para que honremos y nos honremos como familia en donde quiera que vivamos, y que hasta el último respiro de nuestras vidas podamos decirle al Señor: honro tus mandamientos, y en este caso quiero honrar a mis padres y reconciliarme con ellos para que no podamos tener dificultades y podamos decir un día: somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. De lo contrario, no tendríamos ningún carácter para decir eso. Que Dios esta mañana bendiga nuestros corazones de cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén.